Hola a todos, un cordial saludo para cada uno de ustedes, queridos amigos que nos acompañan en cada ocasión que hemos buscado para poder estudiar toda la escritura de Aleph a Omega. Mi nombre es Francisco Andrade y este es nuestro capítulo 4, en el cual queremos hablar un poquitito sobre el género literario de las profecías. Vamos a hablar de las profecías de la Biblia y vamos a hablar de algunos conceptos que son necesarios para que entendamos un poquito más sobre el maravilloso mundo de la Biblia, de la Escritura. ¿Ya? En primera instancia, quisiera comentarles, por ejemplo, que el término profecía se asocia indudablemente al término de profeta, pero me gustaría hablar antes de la profecía de lo que era un profeta propiamente tal. En la Biblia, los profetas eran llamados también videntes. Y la palabra vidente claramente tiene alusión a alguien que puede ver. Un vidente era una persona que recibía mensajes de Dios de tal manera de que podía ver cosas que las demás personas no podían ver. Muchas veces creemos de que los profetas eran personas que recibían revelaciones divinas respecto de cosas que iban a suceder en el futuro. Y es cierto, muchos de los profetas sí recibieron revelaciones divinas de cosas que iban a ocurrir en el futuro, pero el concepto de profeta en realidad era un concepto que estaba basado en el hecho de que eran personas, tanto hombres como mujeres, tanto ancianos como adultos o muchachos jóvenes, incluso niños, que recibían mensajes de parte de Dios y que Dios esperaba que ellos utilizaran sabiamente esos mensajes, administraran esos mensajes para el resto del pueblo o para algunas personas eh, particulares en alguna situación en particular. Pero en sí los profetas eran mensajeros divinos, eran personas que recibían mensajes de Dios y debían llevarlas. Y de la misma manera muchas veces el profeta también tomaba mensajes de parte de los hombres y los llevaba a Dios, como una especie de mediador. Pero era mayormente un flujo que iba desde Dios hacia el pueblo. Y el profeta recibía el mensaje de Dios y lo daba al pueblo. Y es allí cuando entendemos de que el profeta era un mediador, un mensajero, que entendemos por qué algunos personajes de la Biblia son llamados profetas y de los cuales no tenemos registrada necesariamente alguna profecía. Nos cuesta a veces pensar que el rey David era un profeta. Pensamos de él como un rey, pensamos de él como un guerrero, pensamos en él como un músico, pero era también un profeta porque él recibía mensajes de Dios. Eh, Abraham era un profeta, Isaac y Jacob fueron profetas, recibieron mensajes de parte de Dios, ¿verdad? Moisés, a menudo pensamos en Moisés como el libertador, ¿verdad? Como el dirigente, pero él también era el profeta. Y en este sentido, el Señor ha tenido profetas durante mucho tiempo, durante cada una de las eras. Ha tenido profetas, ha tenido representantes, hombres y mujeres, niños y ancianos y adultos que han representado la voz de Dios ante el pueblo. De hecho, nuestra Biblia está escrita por profetas. Fueron los profetas, los representantes de Dios, quienes recibieron eh, el llamado divino a escribir, ya sea de que lo hayan recibido directamente mediante una visión de Dios o lo hayan recibido indirectamente como un llamado. Les pongo un ejemplo. Tal vez ustedes no consideran como profeta a Lucas en el Nuevo Testamento. Lucas era un médico de profesión y él era un creyente cristiano que escribe el Evangelio según San Lucas y él escribe el libro de Hechos. En ninguna parte él dice de que Dios se le haya aparecido para comisionarlo, pero claramente fue Dios mediante el Espíritu Santo quien puso en el corazón de Lucas el relatar, el poner por escrito e investigar las cosas que ocurrieron relativas a la vida y ministerio de Jesús y luego la vida y ministerio de los apóstoles. Por lo tanto, los profetas son hombres y mujeres de Dios. Debemos entenderlo de esa manera. Ahora,
¿Qué son las profecías? Las profecías son mensajes que Dios entrega a su pueblo mediante los profetas. Muchas de esas profecías tienen carácter descriptivos, anticipatorias. En otras palabras, anticipan acontecimientos que han de ocurrir de manera futura. Ese es el sentido, digamos, más tradicional de las profecías, pero muchas veces los profetas lo que recibían eran mensajes de amonestación, mensajes para el pueblo, para corregir conductas inadecuadas, para volverse a Dios. Por lo tanto, podemos encontrar de que el género de la profecía en sí es bastante amplio, no se circunscribe tan solo a mensajes específicos. Ahora, cuando nosotros abrimos las páginas de la Escritura, encontramos estos mensajes proféticos y encontramos que Dios habla mediante los profetas. ¿Cómo se da esto? Acá hay algunos conceptos que nosotros tenemos que entender y los cuales la Biblia señala. Por ejemplo, tenemos el concepto de revelación divina. Vamos a ir a algunos textos específicamente para que vayamos entendiendo un poquito a qué nos referimos cuando hablamos del concepto de revelación. Vamos a ir en el Antiguo Testamento al libro del profeta Amós. Libro del profeta Amós, capítulo 3 y el versículo 7. Y dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En este texto, Amós está declarando de que Dios no va a hacer nada sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. En ese sentido, la revelación es el acto de Dios de dar a conocer su voluntad al ser humano. Eso es la revelación. Dios da a conocer su voluntad. Dios se da a conocer al ser humano. Como conceptos teológicos se maneja lo que es una revelación general y una revelación específica. La revelación general es como Dios se revela mediante la naturaleza. Nosotros podemos ir a un paisaje hermoso, podemos ver un cielo despejado, podemos ver, por ejemplo, una cordillera nevada, podemos ver un río, podemos ver animales y podemos ver la grandeza de un Dios creador. Podemos sentir mediante esos instrumentos, esos animales o paisajes, podemos ver la mano de un Dios creador. Y por lo tanto Dios se nos revela de manera general así. Pero Dios se ha revelado de una manera específica. Y nosotros los cristianos creemos que la revelación de Dios específica está contenida acá, en las páginas de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Y que nosotros en la Sagrada Escritura encontramos todo lo que necesitamos saber acerca de Dios. Y que esta revelación es por iniciativa divina. Dios decide darse a conocer al hombre. No que el hombre haya adquirido conocimiento de Dios de manera, digamos, por su propia cuenta. Todo lo que nosotros conocemos de Dios es porque Dios lo ha dado a conocer. Dios se nos revela. Como el texto dice de Amós, Dios no hace nada sin antes revelar su secreto a los profetas y mediante los profetas a nosotros. Ahora, Dios revela su voluntad y utiliza a los profetas como instrumentos para dar a conocer su voluntad, sus designios, darse a conocer a sí mismo. Hay otro concepto que tenemos que comprender, que es el concepto de revelación. Perdón, el concepto de inspiración. El de revelación ya lo habíamos visto. El concepto de inspiración. Nuevamente vamos a acudir a la Biblia. Hay dos textos en particular que yo quiero compartir con ustedes que se encuentran en el Nuevo Testamento, que hablan sobre el tema de la inspiración. El primero se encuentra en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo está declarando de que toda la escritura, toda la Biblia,
los 66 libros de la Biblia han sido inspirados por Dios. ¿A qué se refiere la inspiración? La inspiración es el medio por el cual el Señor ha entregado estos mensajes. No es de que el Señor mismo de su puño y letra escribió estos libros y los dejó en algún lugar para que alguien los encontrara, sino que estos libros fueron escritos por hombres y mujeres a lo largo de la historia y contienen la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser entonces de que la palabra sea de Dios si las palabras escritas fueron escritas por hombres? Bueno, el otro texto nos aclara un poco más este tema de que Dios fue el que inspiró. Y se encuentra en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, versos 19 al 21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este texto, Pedro es bastante categórico en decir de que la Biblia contiene la palabra profética más segura, que para nosotros es como una antorcha. Cuando estamos en un lugar oscuro, una antorcha ilumina todo. Dice que eso es la Biblia. Nosotros vivimos en un mundo de oscuridad y la Biblia alumbra la luz de Dios. Y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, nadie puede pensar de que las profecías de la Biblia tienen un significado distinto dependiendo de la persona que los tome o los escuche. No es esa la manera, ¿ya? La profecía contiene un mensaje de Dios y es un mensaje de Dios, no varios mensajes de varios dioses. Solamente hay un Dios y por lo tanto su palabra es una. Yo no estoy diciendo de que en un texto solamente haya un solo mensaje. La Biblia es muy rica y puede ir enseñándonos varias veces. Pero a lo que me refiero es que no depende de quién lo interpreta. Depende del Dios que entrega la palabra. Y ese Dios es uno. No podemos encontrar significados múltiples, diversos y contradictorios en la Biblia. Tiene que haber algo que la guíe. ¿Por qué? Dice él, porque lo siguiente, porque la profecía no vino por voluntad humana. La profecía no fue un deseo bien intencionado de hombres y mujeres que quisieron escribir cosas para ver si agradaban a Dios o no, sino que efectivamente quien estuvo detrás de cada uno de los profetas y los autores bíblicos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios mismo, mediante su Espíritu Santo, operó en cada una de esas personas. El Espíritu Santo tomó a esas personas de manera especial y las guió de tal manera de que esas personas pudieron escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. Ahora, ojo, cuando digo que el Espíritu Santo los guió, no estoy diciendo de que el Espíritu Santo les tomó la mano y escribió, como que ellos hubiesen sido un muñeco manejado por un titiritero. No. Cuando habla de inspiración, la palabra dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega para inspirado es una palabra que tiene que ver tanto con la palabra espíritu como con la palabra aliento, respiración. Es de cierta manera como que Dios hubiese soplado su espíritu dentro de estas personas. Y de esa manera el Espíritu Santo estuvo dentro del corazón y de la mente del escritor bíblico, inspirando y revelando de esa manera las ideas. Pero esas ideas que fueron dadas por Dios a cada uno de los escritores con sus palabras, con su mano, con su manera de expresarse, las concretaron en los libros que tenemos. No estoy diciendo de que los autores bíblicos entraban en trance ni nada por el estilo, sino que Dios operaba en ellos, pero no moviéndoles la mano, moviendo su mente, su corazón. Y ellos escribían cada uno con sus palabras. Por eso que en la Biblia encontramos autores distintos
con estilos literarios diferentes. La segunda carta de Pedro que les acabo de leer la escribió un pescador, un hombre sin educación. La carta de Timoteo la escribió Pablo, que era un hombre culto, un hombre sabio, un fariseo, un hombre estudioso. El libro de Amós lo escribió un hombre que era un pastor de ovejas y alguien que recolectaba bayas, era un ganadero agricultor. Y así podemos seguir. El libro, digamos, del Pentateuco lo escribió Moisés. Moisés tuvo una educación real dentro de las cortes de Faraón, pero después fue un pastor. Cada uno de ellos tiene, digamos, una vida distinta, una educación distinta y por lo tanto escribe de una manera diferente. Tal vez algunos eran más poéticos, otros eran más pragmáticos. Tenemos cronistas, estadistas, gente que escribe de números, de cifras. También tenemos poetas que escriben del amor y que escriben en versos. Y eso dependiendo de cada uno de ellos, de cómo eran. Por lo tanto, esto es interesante porque finalmente la palabra de Dios es también una palabra compuesta, es fruto de una cooperación entre Dios y los hombres. La palabra, el mensaje proviene de Dios. Las manos que lo escribieron fueron manos de hombres. Y por lo tanto nosotros como hombres podemos acudir a esta palabra con todo gusto y con toda confianza, porque fue hecha para nosotros. Es la revelación que Dios nos entrega a nosotros. Y aquí viene un tercer concepto que es bueno que entendamos, que es el concepto de iluminación. Tal vez no tengo un texto que mencione la palabra iluminación en este contexto, pero la iluminación es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra. Cuando nosotros encontramos de que lo que está escrito allí fue escrito para mí de manera personal. Por ejemplo, vamos a ir a la carta a los romanos. La carta a los romanos en el capítulo 15 y en el versículo 4. Pablo quiere entregarnos aquí un mensaje. Dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Fíjense, Pablo dice de que las cosas que se escribieron antes, y aquí el contexto está hablando del Antiguo Testamento, dice que las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El Señor ha escrito eso para nosotros. Mediante el proceso de la iluminación, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios. Esto es maravilloso, es la secuencia de cómo Dios se nos revela a cada uno de nosotros, de cómo Dios inspira a hombres en momentos específicos de la historia para escribir los mensajes divinos. Y como esa Biblia en nosotros produce un efecto distinto, un efecto de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios es el que dirige cada parte de este proceso. Eso es lo que lo hace realmente maravilloso. Ahora, nos acercamos nuevamente al tema de las profecías, porque ahora entendemos mayormente algunos conceptos. Las profecías contienen la revelación de Dios al hombre, contienen las cosas que Dios quiere que el hombre sepa, y Dios inspira a los profetas mediante métodos diversos. Muchas veces los profetas veían sueños, algunas veces veían visiones. Los sueños se ven cuando uno está durmiendo, las visiones eran vistas cuando ellos estaban despiertos. O algunas veces el Señor utilizaba algunas situaciones de la vida cotidiana para entregar algunos mensajes. Por ejemplo, es bien sabido de que el profeta Isaías, cuando tiene a sus hijos, Dios le manda a Isaías que a sus hijos les ponga nombres especiales. ¿Por qué? Porque los nombres de los hijos eran verdaderas profecías, de tal manera de que cuando él hablaba a la gente del nombre de sus hijos, les estaba mandando mensajes de Dios. El Señor lo hizo así de varias maneras. Muchos mensajes, muchas veces los profetas tenían que hacer cosas o vestirse de maneras especiales para entregar mensajes. Muchas veces la vida del profeta era el mensaje. Está el caso del profeta Oseas. El profeta Oseas tiene que aceptar a una esposa que es adúltera y que después de haber adulterado, Dios le dice a Oseas que la vuelve a aceptar. Y Oseas tiene que volver a aceptar a esta mujer con el dolor de su corazón,
porque Dios quería ilustrar en eso de que Dios acepta a su pueblo aún después de que el pueblo ha abandonado a Dios. En otras palabras, Dios dibuja su misericordia mm, simbólicamente mediante un hecho real que fue que Oseas tuvo que aceptar a su mujer y tuvo que amar a su mujer después de todas las cosas que habían ocurrido. De esa manera tenemos que esa es la vida de los profetas. Ahora, la profecía en la Biblia aparece de diversas maneras y aparece en distintos textos. Hay textos que son enteramente proféticos, libros que son enteramente proféticos, y hay otros libros que sin ser proféticos relatan profecía. Y si tuviésemos que hacer una división de los libros proféticos en cuanto a su género literario, encontramos principalmente dos tipos de profecía. Encontramos lo que es la profecía clásica y encontramos lo que es la profecía apocalíptica. La profecía clásica es un tipo de mensaje en la cual Dios utiliza algunas situaciones, algunas personas, algunos lugares específicos para dar a conocer sucesos que van a ocurrir en el futuro. Habitualmente tienen un cumplimiento inicial en los días del profeta y el cumplimiento futuro se proyecta hacia adelante en el tiempo. La mayor parte de los escritos proféticos de la Biblia se rigen por las leyes de la profecía clásica, ¿ya? Eh, por ejemplo, los textos de los profetas mayores y menores mayormente, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel, hablan de profecías clásicas, de profecías en las cuales el Señor ocupa algunas situaciones puntuales para representar cosas que han de ocurrir en el futuro. La profecía apocalíptica, por su parte, es una profecía que tiene digamos, un alcance y un modo distintos. Son profecías que cuentan líneas de tiempo, cuentan cadenas de acontecimientos que comienzan habitualmente en los días del profeta, pero culminan en el fin de los tiempos. Prácticamente todas las profecías apocalípticas dirigen la vista como último acontecimiento a la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Pero cuentan cadenas de acontecimientos que van desde los días del profeta hasta llegar a ese momento. Las profecías apocalípticas en cuanto a su número son minoritarias en la Biblia, pero son enormemente importantes y se concentran principalmente en los libros de Daniel y de Apocalipsis, que son estos dos libros que concentran nuestra atención de una manera especial y que son libros que nosotros vamos a compartir y vamos a analizar con mayor detalle en las próximas semanas. La profecía apocalíptica no ocupa situaciones eh, con esto que la profecía clásica ocupa, que se llama tipología. Los tipos son estas personas o lugares o situaciones que ocurren en el tiempo del profeta, pero que prefiguran un concepto futuro. No, en la profecía apocalíptica no tenemos tipos, tenemos descripciones de cosas que han de sucederse. Les voy a dar algunos ejemplos para que podamos entender un poquito cuáles son las diferencias. Si ustedes me acompañan al libro de Joel, el libro de Joel entre los profetas menores es un libro profético que contiene profecía clásica. El libro de Joel, por ejemplo, en el capítulo 1 habla de la devastación de la tierra por la langosta y habla de una plaga de langostas que ha de venir a devorar los campos y se va a comer el trigo y se va a comer las uvas y va a dejar a la gente sin el pan y va a dejar a la gente sin vino y va a causar una tremenda devastación. Y ocupa ese acontecimiento para hablar del día de Jehová y dice de que el día de Jehová va a ser un día grande y terrible en la cual la destrucción va a venir como una plaga de langosta y va a destruir todo y va a dejar a la gente absolutamente impávida a menos que se preparen para ello. ¿Se dan cuenta? Entonces, el profeta Joel ocupa un acontecimiento de su tiempo, que fue esta plaga de langostas, y ocupa a las langostas como símbolo de fuerzas destructoras
que van a causar la ruina justamente en el fin del tiempo. Tenemos entonces tipos, que sería la langosta, y un antitipo, que vendrían siendo las fuerzas destructoras. Tenemos el tipo, que es el día de la destrucción, y el antitipo, que es el día de Jehová. En cambio, en la profecía apocalíptica tenemos cadenas de acontecimientos. ¿Ya? Les voy a comentar, por ejemplo, del libro de Daniel. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, tenemos la revelación de la estatua en el sueño de Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor tiene este sueño de esta estatua, y esta estatua tiene una cabeza de oro, tiene un pecho y unos brazos de plata, tiene un vientre y muslos de bronce, tiene piernas de hierro y tiene pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y luego, fuera de la estatua, una piedra que es cortada no con mano, cae a los pies, destruye la estatua completa, no solamente los pies, sino que derriba la estatua, la destruye, desmenuza todos los metales, se hacen polvo, y esa piedra se constituye en un gran monte. Acá no hay tipología, no hay comparaciones, se ocupan símbolos, sí, pero no son símbolos tipológicos. La estatua de Nabucodonosor fue solamente un sueño. No fue una estatua real, él dio un sueño. Y en ese sueño encontramos una descripción que va desde los días de Nabucodonosor hasta el establecimiento del reino de Dios. Y dice de que después de los días de Nabucodonosor, que representa Babilonia, va a venir un reino que va a ser Medo-Persia, va a venir un tercer reino que van a ser los griegos, va a venir un cuarto reino terrible que es Roma, va a venir la caída del Imperio Romano, va a venir el mundo moderno en el que vivimos hoy, y que después de eso se va a establecer el reino de Dios mediante la segunda venida de Cristo. Nótense que toda la historia se abarca desde los días del rey Nabucodonosor hasta la llegada y establecimiento del reino eterno con la segunda venida de Cristo. No hay tipos y antitipos, no hay figuras que se repiten, hay cadenas y secuencias de acontecimientos. Espero haberme dado a entender que las diferencias entre la tipología de la profecía clásica y las secuencias de la profecía apocalíptica. ¿Por qué son tan importantes las profecías en la Biblia? Volvemos al inicio, volvemos a lo primero que comentamos, porque son la revelación de la voluntad de Dios. Porque Dios no hace nada sin revelar a sus siervos los profetas las cosas que han de hacer. Y Dios tiene grandes planes para la humanidad. Y estamos viviendo en el tiempo en que las profecías se están cumpliendo. Y nosotros tenemos que acudir a esas profecías. Nosotros tenemos que tener un conocimiento claro de lo que Dios va a hacer para nosotros. Y la voluntad de Dios para nuestros días, para nuestra vida, para tu vida, tú que estás escuchando, se encuentra acá en la Biblia. No solamente en cuanto a la manera de vivir, sino en cuanto a los acontecimientos que han de ocurrir. Y recuerda de que la profecía apocalíptica culmina con la segunda venida de Cristo, y es eso lo que nosotros estamos esperando. Entonces ahora, a queridos amigos que están atentos y que nos están acompañando, ¿a dónde vamos a dirigir nuestra vista de aquí en adelante en el programa de Alfa Omega? Vamos a dirigir nuestra vista justamente a esas profecías que nos hablan de los tiempos que estamos viviendo. No vamos a hablar de profecías clásicas. Ciertamente son interesantes y hay mucho que podríamos discutir de allí. Pero vamos a dirigir nuestra vista a las profecías apocalípticas. Y nos vamos a dirigir al libro de Daniel. Puesto de que nuestro podcast Conversemos de las Escrituras pronto también se va a dirigir hacia allá, entonces nosotros vamos a ir adelantando camino. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar del libro de Daniel. Vamos a conocer un poquito la historia de Daniel, la historia del libro, el contexto, en qué época ocurre, qué ocurre que hace de que el libro de Daniel se escriba y llegue a nosotros. ¿Por qué los judíos no lo consideraban un libro histórico, sino que un escrito o un libro de sabiduría? Vamos a hablar de varios detalles interesantes que nos van a hacer apreciar el libro de Daniel como la joya que es. Todo eso la próxima vez que nos encontremos, cuando abramos la Biblia y recorramos de Aleph Omega toda la escritura. Espero que hasta aquel entonces ustedes estén listos y aprecien cada uno sus Biblias como el tesoro que son
el tesoro que Dios nos ha dado. Querido amigo, que Dios te bendiga y nos podamos encontrar aquí de Aleph a Omega.